Esto es La UNAM Responde. Iniciamos una semana muy especial de aniversario, pues estaremos cumpliendo 3 años al aire. Hoy llegamos al programa número 673, siendo un referente informativo de la universidad que comenzó precisamente con el surgimiento de la pandemia y el confinamiento por COVID-19. Y desde este primer día de encierro, asumimos el compromiso de difundir de forma clara y responsable la información relacionada con el virus del SARS-CoV-2 a través siempre de las voces de nuestra comunidad universitaria, que a lo largo de 3 años ha hecho importantes aportes desde todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Y bueno, esta tarde queremos volver a esos seres diminutos y microscópicos que nos han cambiado la vida. Y para hacerlo nos acompaña hoy un universitario apasionado de los virus y de la evolución, un curioso de la vida, apasionado también de las jacarandas y quien merece todo nuestro reconocimiento, el doctor Antonio Lascano. No se vayan. Uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias es Origen de la Vida, donde el profesor emérito Antonio Lascano, junto a su equipo de trabajo y a sus alumnos, estudian la evolución de la vida, por ejemplo, a partir de simular y ensayar la Tierra primitiva. Es en este contexto donde los virus han jugado un papel fundamental y esta tarde queremos platicar con el científico, divulgador y miembro del Colegio Nacional sobre la importancia que estos organismos o microorganismos han tenido a lo largo de nuestra vida y si este vínculo se ha transformado con la pandemia. Doctor, nos da mucho gusto saludarlo y recibirlo aquí después de 3 años de iniciada esta situación extraordinaria. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Un tema además al que usted le ha dedicado mucho tiempo, aún antes de la pandemia. Pero bueno, hace 3 años, doctor, que nos acompañó aquí en este espacio, teníamos, me parece, todas las dudas del mundo sobre este tema, sobre este virus. ¿Cuáles son las preguntas que sigue teniendo hoy en día, que lo acompañan esta tarde? Bueno, hay una pregunta que sigue siendo muy importante y es la de exactamente cómo surgió el virus. Yo creo que nunca vamos a tener una respuesta precisa porque cuando uno estudia la información genética del virus, comparando las secuencias, y para poner un ejemplo de esto, cómo se hace, me gustaría citar la manera en que uno compara el portugués con el español, con el latín, y puede uno saber que el español y el portugués descienden del latín con una serie de modificaciones. Podemos hacer lo mismo con el genoma de los virus, pero los virus sufren un fenómeno que llamamos recombinación, en donde se mezclan partes de genomas de distintos virus, todos ellos muy cercanos entre sí, y el resultado es una especie de híbrido. Si me permite poner un ejemplo, diría, pensemos en una sirena. La sirena, que es la mitad de una mujer, la mitad de un pez, o los tritones, la mitad de un hombre, la mitad de un pez, o los centauros. Y uno, si viera una sirena, se preguntaría de dónde salió qué pedazo. Y eso es lo que ha pasado con el virus. Esta búsqueda sobre el origen del virus nos ha llevado a entender, a descubrir un fenómeno fascinante que algunos virólogos sospechaban, pero que ahora quedó perfectamente claro, y es que algunos animales, como los murciélagos, pueden hospedar muchas decenas de tipos de virus distintos, y esto los hace probablemente unos distribuidores muy eficientes de los virus. Estamos casi seguros que el virus brincó de un murciélago hacia nosotros o de un murciélago hacia otro animal y de ese otro animal hacia nosotros. Pero el mecanismo con el cual un murciélago puede tolerar esa diversidad de virus sin enfermarse, claro, es un fenómeno interesantísimo que nos puede dar muchísima información para encontrar mecanismos de protección. Yo creo que ese es un problema fascinante. Otra cosa que para mí es extraordinariamente atractivo es entender esta sucesión de subvariantes del virus.
Hace un año me acuerdo que nos estábamos reponiendo del golpe brutal que significó el dominio de Omicron, la subvariante de Delta, que resultó terriblemente dañina, que provocó millones de muertes a nivel mundial. Pero si uno se fija, hubo otras variantes que fueron apareciendo, que fueron sustituyéndola. Y en este momento, por ejemplo, tenemos como dominante la variante o la subvariante Omicron, que llega en un momento en el que una buena parte de la población, al menos en México, está vacunada o ha tenido una infección o las dos cosas, y eso le da a uno protección contra una nueva infección. Pero no sabemos, por ejemplo, si en lugares como China, donde de repente aparecieron una enorme cantidad de personas infectadas, puedan surgir subvariantes que puedan llegar a sustituir a Omicron. Entonces ahí la otra lección es, tenemos que tener las precauciones necesarias, médicas, sociales, económicas, farmacéuticas, para evitar que vaya a haber otra mortandad. Y seguir muy atentos a lo que está ocurriendo, porque nos puede sorprender en cualquier momento. Absolutamente. Pensaba, doctor, no solamente en las dudas, sino en todo este camino andado a lo largo de 3 años, en términos científicos, por supuesto, de medicina, como humanidad. ¿Qué sabemos hoy que no sabían ustedes, principalmente los especialistas, de los virus hace 3 años? ¿Cuáles han sido algunas de esas grandes revelaciones? Bueno, un problema que sigue siendo muy fuerte en biología es cómo considerar los virus, como algo vivo o no vivo. Yo soy de los que piensan que los virus tienen algunas propiedades de los seres vivos, están hechos de los mismos compuestos que nosotros, pero en lugar de tener DNA como material genético, tienen RNA. No tenemos la certeza, por ejemplo, de las funciones que hacen algunas partes del genoma. Esto yo lo encuentro fascinante, pero por otro lado, podemos ubicar perfectamente al SARS-CoV-2 dentro de una gran familia que son los coronavirus, que son los virus de RNA con el genoma más grande, y mientras más grande sea el virus, más complicado va a ser el ciclo biológico. Y luego un fenómeno que tal vez tenga que ver con el virus o tal vez tenga que ver con los humanos es el hecho de que algunas personas nunca nos infectamos. Yo tomé todas las precauciones del caso porque soy diabético y dije, bueno, esto evidentemente me coloca en una situación especial, pero aún así estuve muy cerca de familiares, de amigos, de colegas que cayeron infectados y hay varios que nunca nos infectamos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Carlos Arias, que es un amigo muy querido, un gran virólogo, él sí es virólogo a diferencia mía, del Instituto de Biotecnología, me decía, bueno, hay que hacerse pruebas para una proteína, la nucleoproteína N, para ver si quedé infectado en algún momento y fui asintomático. Notarlo, claro. Pero también esa es una pregunta importante, ¿por qué algunos, si quedaron infectados, fueron asintomáticos? Y eso nos muestra las complejidades finalmente del sistema inmunológico de los humanos, de todos los animales en realidad, y la relación que tenemos con los patógenos. Eso es importante, doctor. Durante todo este tiempo hemos pensado en los virus como estos factores que nos enferman, que pueden afectarnos de forma importante, y que pueden impactar hasta terminar con la vida incluso de las personas. Pero los virus han estado ahí, no solamente compartimos estas similitudes de las que ya nos hablaba, sino forman parte de nuestro organismo. Cuéntenos, doctor, de estas características. ¿Qué es lo que determina que puedan enfermarnos o que puedan ayudarnos a adaptarnos, a sobrevivir en un entorno como este? Bueno, el problema de los virus es que en el nombre llevan la maldición. Virus quiere decir veneno en latín, y entonces cuando la gente oye de un virus inmediatamente se acongoja, se asusta, reacciona con mucho temor. Pero en realidad los virus no son ni buenos ni malos, ahí están, punto. Como usted dice, han sido parte de la evolución biológica desde hace miles de millones de años.
No es fácil datar el origen de los virus. Hay gente que piensa, siguiendo los trabajos, por ejemplo, de un colega de laboratorio, del doctor Campillo, José Alberto Campillo, que en realidad los virus de RNA no pueden ser más antiguos que las células nucleadas, las células eucariontes, como las de nuestro cuerpo. Hay la idea que los virus de DNA son más antiguos, pero por ejemplo, mientras usted y yo estamos hablando, tenemos unos organelos en nuestras células, las mitocondrias, que están llevando a cabo la respiración. La respiración no solo se lleva a cabo en los pulmones, sino que a nivel bioquímico es en las mitocondrias. Y las mitocondrias, que fueron bacterias de vida libre alguna vez, se integraron a nuestras células, a las células de todos los organismos que tienen núcleo en las células, gracias a virus, que sabemos jugaron un papel esencial en ese proceso de simbiosis. La placenta misma, que sin la cual ni usted ni yo estaríamos aquí, bueno, nadie de los que nos están oyendo, desde luego, la placenta es el resultado de células que se van multiplicando, pero que no se separan. Es lo que se llama un sincicio en biología. Bueno, lo que provoca ese fenómeno de no separación es una serie de productos de genes que vemos en virus como el del SIDA. Entonces, en realidad, más que pensar en los virus como patógenos, hay que pensar en algo que coexiste con nosotros y que ha tenido efectos positivos o efectos muy dañinos, como las grandes mortandades que provocó la viruela en su momento, o el VIH, o ahora el COVID-19, ¿no? Y esto en distintas circunstancias y dependiendo del entorno, pues ocasiona efectos muy particulares. Después de esta pandemia, doctor, donde una palabra clave que la define en muchos sentidos, me parece, es la incertidumbre. Después de todo este tiempo, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles podrían ser como las expectativas en dos sentidos? Uno, como humanidad en el sentido de lo que hemos aprendido, y otro en términos de virología y de lo que está por venir, porque por este lado, pues la comunidad científica habla claramente de la aparición de nuevas pandemias, quizá más delicadas que esta. Bueno, lo primero que hay que decir es que nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la ciencia, habíamos podido seguir con tanto detalle una pandemia. En este momento tenemos millones de secuencias del genoma viral, como si tuviéramos millones de lenguas descendientes del latín. O sea, si además del portugués, el español, tuviéramos el rumano, el ladino, todo lo que usted quiera pensar, y con esto podemos seguir la dinámica molecular de la pandemia. Aquí en el caso de México, empujados por el doctor Carlos Arias, por Susana López Charretón, también viróloga, y por una muchacha espléndida que ahora está en Inglaterra, Marina Escalera, se trató de ver la dinámica de la pandemia, y tenemos un artículo que está en proceso de revisión. Ella conjuntó con mucha inteligencia, con mucha habilidad, un buen número de investigadores mexicanos, y tenemos un artículo en donde se pudo demostrar que ha habido cerca de 200 linajes que han estado cambiándose en México. Linajes que llegaron, unos de Estados Unidos, otros de Europa, otros por la frontera sur, otros que nosotros exportamos a otros países, y esto nos demuestra que cuando estoy viendo una epidemia o una pandemia, no nada más es el fenómeno biológico, sino es el fenómeno social. ¿Por qué llegaron, por ejemplo, virus de Estados Unidos a México? Bueno, porque tenemos una enorme cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Por qué de repente encontramos, por ejemplo, en Acapulco, algunas variantes de virus que son típicas de otros países? Porque Acapulco es un puerto en donde estaban constantemente atracando barcos donde podían venir personas infectadas. Es decir, si uno piensa, esto es lo que va a definir precisamente las pandemias, las epidemias. Yo creo que hay una lección social tremenda que no hemos sabido del todo entender, que es lacerante, que es las desigualdades socioeconómicas en términos de la prevención y la atención a la población enferma, ¿no? Claro que eso lo vimos muy de cerca en un país como el nuestro, donde veníamos atravesando o vamos arrastrando ya estas situaciones desde antes y que se hicieron mucho más evidentes con esta situación de confinamiento, de encierro, de la desigualdad en la distribución de las vacunas, de la
alternativas para tener acceso a estas pruebas, de estos temas de los que hablamos en este segundo programa de la UNAM Responde, doctor, hace 3 años. Y estamos por terminar nuestro programa de hoy. Me gustaría preguntarle si es que debemos ser otros o si es que somos otros después de esta situación complicada que al menos durante este periodo nos cambió la vida. A mí me gustaría pensar que podemos ser otros. Yo puedo poner el ejemplo de los miembros de mi laboratorio. Nosotros estábamos cerrando el laboratorio, atendiendo a la necesidad del confinamiento, y de repente uno de los investigadores, Rodrigo Jácome, se puso a jugar en la computadora con moléculas que inhiben a los virus de RNA y se dio cuenta que un patógeno como la hepatitis C puede ser inhibido con una sustancia que se llama sofosbuvir. Esto nos llevó a todos los del laboratorio a tratar de entender qué era lo que estaba pasando, y aunque nunca se verbalizó, la gente de mi laboratorio llegó a la conclusión de que así como teníamos al personal médico, enfermeros, médicas, camilleros, etcétera, atendiendo a los enfermos, atendiendo a la pandemia, nosotros podíamos contribuir haciendo difusión o investigando sobre la naturaleza del virus. Y yo en este grupo de muchachos veo una muestra de solidaridad, de compromiso con su comunidad, con la ciencia, con la cultura. El ejemplo en el otro extremo, por la magnitud que tiene, creo que es importante mencionarlo, es una carta que se acaba de dar a conocer hace 11 días, donde un grupo muy importante de líderes políticos, religiosos, sociales, gente como Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, obispos sudafricanos, etcétera, están diciendo no podemos permitir que el tratamiento de una pandemia siga dependiendo del nacionalismo y de los negocios. La visión, ellos insisten que los tratamientos médicos, como son producto de la investigación de gente formadas en instituciones públicas, tienen que ser un bien común. Y esa es una propuesta muy radical si pensamos que, por ejemplo, después de la trata de personas, el tráfico de armas, la industria farmacéutica es uno de los negocios más importantes que hay a nivel mundial. De acuerdo, es capital privado, necesitan tener ganancia, pero yo creo que se necesita lograr un acuerdo en donde ni la gente se vuelva extraordinariamente rica aprovechándose de estas circunstancias tan trágicas como una pandemia, ni podemos permitir que el uso de medicamentos o de aparatos, ¿no?, como los ventiladores, etcétera, se manejen con criterios nacionalistas o de ventaja económica. Con intereses privados y así es, y que no queden a nivel mundial, ¿no? Sí, efectivamente, en eso coincidimos, doctor. Las desigualdades se hicieron evidentes y se demuestra, me parece, que es uno de los grandes problemas de la humanidad para atender y para resolver hoy en día. En temas más amables y más relacionados con su área de conocimiento, doctor, ¿cuáles son esos temas de interés que le preocupan, que le ocupan, pero que además le mueven la curiosidad en este momento? A ver, en mi laboratorio lo que tratamos de hacer es entender cómo surgió la vida, cómo evolucionó la vida. Y una propuesta que salió del laboratorio en el 2015, la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome, es que la molécula que ayuda a que los virus se multipliquen, la RNA polimerasa, es un nombre que ya ya forma parte del vocabulario común, en realidad todas las de todos los virus y muchas células es de origen común. Y entonces esto nos ha estado llevando a tratar de entender cómo evolucionó esta polimerasa, cómo la podemos inhibir por un lado, pero por otro lado, cómo fue que permanece desde épocas anteriores al DNA. Hoy en día los genomas de todos los seres vivos son de DNA, los genomas virales son de algunos virus son de RNA, pero la molécula que ayuda a replicarlos es prácticamente igual, tiene un origen único y se ha diversificado. Y esto nos llevó a decir de repente, a ver, nosotros no somos virólogos, no somos inmunólogos, no somos médicos, pero sí entendemos muy bien la genética del RNA, sí entendemos muy bien la estructura de esta enzima y ahora estamos usando todos los datos disponibles para usarlos como un modelo de cómo pudieron haber sido los genomas de las células antes de que surgiera el DNA, que es algo en lo que llevamos mucho tiempo trabajando. Es como tratar de decir, a ver,
para volver otra vez al ejemplo lingüístico, si me fijo en distintas palabras, ¿cómo puedo reconstruir el español que se hablaba durante la Edad Media, cuando empieza a surgir por primera vez nuestra lengua, ¿no? Y así de fascinante, como lo platica, doctor, pues se vuelve eso, un área de oportunidad para usted y para el equipo con el que lo acompaña de forma cotidiana. Pero hay otro tema del que me gustaría hablar en un minutito que nos queda de programa, que es no solamente el de la investigación, sino la tarea de difusión que resulta de vital importancia para las personas, para la comunidad universitaria y para la sociedad en general, doctor, a lo que usted se ha dedicado todo este tiempo también. A ver, que le agradezco mucho la oportunidad, porque yo creo que la comunidad universitaria demostró que paralelamente a la investigación y a la docencia tiene una capacidad de difundir extraordinaria. La UNAM jugó un papel verdaderamente excepcional con programas como el de ustedes, con lo que se hizo en Universum, trabajando, por ejemplo, con algunas estaciones de radio, de televisión, y la difusión finalmente, uno puede decir, bueno, permite que la gente entienda cómo protegerse del virus, permite entender cómo mantenerse lejos de las soluciones mágicas que de repente prosperaron, permite entender por qué surge un virus, saber que no es una conspiración internacional. Pero yo creo que sobre todo la divulgación y la difusión de la ciencia, lo que tienen como objetivo básico es la democratización de la cultura. La idea no es mía, la frase como tal bien la escribió Carl Sagan cuando hizo el obituario, hace 30 años precisamente, cuando se fundó Universum, cuando falleció Isaac Asimov, un autor de ciencia ficción y autor de muchos libros de divulgación de la ciencia, y él dijo, su tarea era hacer del conocimiento un bien común. Y yo creo que si esto lo entendemos, pues dejamos o abatimos los riesgos de caer en manos de farsantes, de dejarnos llevar por temores que surgen de la ignorancia, etcétera, y de manera simultánea se estimula el que puedan haber nuevas científicas, nuevos investigadores, porque las niñas, los jóvenes descubren que la ciencia es una actividad legítima que abre opciones de desarrollo personal. Y una actividad a la que hay que darle todo nuestro reconocimiento y que quedó así de evidente a lo largo de estos 3 años que fueron complicados, complejos en muchos sentidos, que en muchos ámbitos también significó un área de oportunidad para la comunidad universitaria en particular, pero para distintos ámbitos de nuestro país. Nos quedamos con todo esto que nos platica, doctor. En verdad es un placer que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos y en distintos momentos a lo largo de estos 3 años, porque es importante el trabajo de investigación, pero es importante acercarnos a saber qué hacen los universitarios y la comunidad científica en beneficio de toda la sociedad. Doctor Antonio Lascano, profesor emérito de esta Universidad Nacional Autónoma de México, un universitario además muy reconocido y admirado. Gracias, doctor. Muy amable, es muy generosa, gracias. Gracias, doctor. Y bueno, como parte también de este recuento conmemorativo de la UNAM Responde, hoy queremos recordar junto con ustedes a algunos de esos personajes que estuvieron con nosotros en los días más críticos y de mayor incertidumbre durante la pandemia. Cada uno de ellos compartió información científica y también reflexiones que nos ayudaron a resolver las inquietudes que nos iban surgiendo de forma continua. Esta tarde escucharemos al doctor Samuel Ponce de León, una de las voces más activas de nuestra universidad en temas de salud y quien nos acompañó precisamente en el primer programa de la UNAM Responde el 23 de marzo del 2020. Veníamos siguiendo la trayectoria de la epidemia que, como ya señalaron, empezó en enero y veíamos con preocupación lo que sucedía. Platicamos desde luego con el rector, se formó la comisión y uno de los temas fundamentales en una epidemia, más en una pandemia, es el asunto de la comunicación. ¿Qué es lo que tenemos realmente que informar al público? Nosotros como Universidad Nacional estamos confrontando un enorme problema. Ciertamente es un problema de la mayor gravedad. El gobierno, el país, no ha enfrentado un problema como este en los últimos 100 años.
Qué bueno es tener estas referencias y estas voces dentro de nuestra universidad. Y bueno, aún seguimos viendo los efectos de la pandemia. Por ejemplo, en la educación se registran retrocesos en el proceso de aprendizaje de las infancias. De esto nos habla hoy el doctor Carlos Rosales, quien también nos acompañó desde el programa 1 de este espacio informativo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos estado platicando de las secuelas que causa la COVID-19 a nivel fisiológico. Hoy comentaremos de otro problema que la COVID-19 ha traído a nivel educativo. La UNESCO nos dice que el 95% de los estudiantes en todo el mundo sufrieron fuertemente por el cierre de las escuelas. En México, muchos maestros nos dicen que niños de tercero y cuarto año tienen habilidades de un niño de primero o segundo año. Esto se confirma por un estudio recientemente publicado en la revista Nature Human Behavior. En este estudio se analizaron 291 parámetros de aprendizaje de 42 estudios en 15 países diferentes, incluyendo México. Se concluye de este estudio que los niños han perdido aproximadamente la mitad de un año escolar por la pandemia. Las deficiencias están principalmente en las habilidades matemáticas y en la lectura. Sin embargo, otras habilidades parecen haberse reforzado, como es el estar familiarizado con el Internet y las técnicas computacionales. Sin embargo, para que este aprendizaje funcione se requiere tener acceso a computadoras, al Internet, a un espacio libre y callado en casa para estudiar, y esto no todos los niños lo tienen. El estudio también nos dice que la pandemia ha reforzado las desigualdades del aprendizaje, siendo los niños en regiones más pobres del mundo los que han sufrido más deficiencias. Se requieren entonces nuevas políticas y estrategias para ayudar a estos niños a solventar esas deficiencias. En la siguiente cápsula comentaremos cuáles son las recomendaciones para ayudar a los niños a recuperar su aprendizaje. Gracias. Hasta luego. Y como ocurrió desde el programa 1 de este espacio, la UNAM Responde, agradecemos por supuesto a todos y cada una de las personas que nos han acompañado del otro lado de la pantalla, que nos han hecho llegar sus dudas, sus inquietudes y que esperemos se hayan ido resolviendo poco a poco de la mano pues, del conocimiento y de la voz de nuestros universitarios en distintos momentos de esta pandemia. Agradecemos por supuesto también a todas y cada una de las personas que han hecho posible esta transmisión durante 3 años continuos y agradecemos también esta tarde a Fernanda Ramírez, quien se ha sumado en la lengua de señas. Gracias a todos ustedes, en verdad, por hacer posible la UNAM Responde y nuestro compromiso sigue, así que los esperamos el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.